¿Qué crees que le ocurre a una persona que deja este mundo? Así empezó un día una conversación con un colega mío. Me dijo que al final de la vida, una persona se convierte en abono para las flores. Mi colega no bromeaba cuando dijo eso. Sigue convencido de ello. Me avergüenza admitirlo, pero hasta hace poco yo tenía opiniones parecidas, dice Rollins Moritz, cardiólogo y doctor en ciencias médicas. Desde hace casi 20 años, Rollins Moritz se dedica a la reanimación de pacientes. Durante mucho tiempo no le interesó la cuestión de qué ocurre con las personas que no pueden salvarse. Moritz se hizo esta pregunta por primera vez tras un caso con un paciente. Desde entonces, Rollins Moritz empezó a entrevistar a pacientes sobre lo que experimentaban mientras los médicos luchaban por sus vidas. Gracias a esta investigación, el médico llegó a la conclusión de que hay vida propia más allá de la muerte. A diferencia de otros estudios similares que contenían exclusivamente recuerdos positivos de la vida post-mortem, Rollins Moritz también recogió testimonios de sus pacientes que no podían clasificarse como recuerdos agradables. Todo empezó con un caso que le ocurrió a un paciente de Rollins Moritz. Se llamaba Charles. El corazón del hombre se había parado. El médico comenzó a llevar a cabo las medidas necesarias para salvar a este hombre. Finalmente el paciente recobró el conocimiento y oí de él una petición muy extraña. Dijo que estaba en un pozo y suplicó ayuda. Gritó, "No me dejen volver allí". Miré la cara del paciente y estaba distorsionada por el horror. Mi paciente temblaba y sudaba. Sin embargo, en ese momento no presté atención a las palabras del paciente porque estaba acostumbrado a este tipo de comportamiento en pacientes estresados. Recuerda Rollins Moritz sobre el incidente que desencadenó la investigación. Pasaron unos días. Rollins Moritz, invadido por la curiosidad, decidió preguntar a su paciente qué había visto. Moritz le contó a Charles con todo detalle lo que había sucedido. Sin embargo, estos relatos dejaron atónito al paciente. Dijo sorprendido, ¿de qué fosa está hablando? No recuerdo nada parecido. En lugar de recuerdos negativos, Charles relató un encuentro con una mujer. Ella se le presentó como su madre. El hombre pudo describir cómo era su cara, su pelo. La mujer parecía tener algo más de 20 años. Sin embargo, según Charles, su madre era muy diferente. Rollins Moritz se interesó por la historia y decidió hablar con el padre de su paciente. El médico se enteró de que el padre de Charles se había vuelto a casar tras el fallecimiento de su primera esposa. Charles tenía entonces 1 año y medio. El padre nunca le había hablado de su verdadera madre ni le había enseñado fotos de ella. Al enterarse de lo ocurrido, la tía de Charles me trajo algunas fotos de su madre. Mezclé uno de los retratos traídos con muchos otros. Luego le pedí a Charles que eligiera el retrato de la mujer que había visto. El paciente fue capaz de elegir la foto correcta. No había duda, Charles había conocido a su madre. Este caso me impresionó mucho, recuerda Rollins Moritz. Gracias a las modernas técnicas de reanimación, cada vez hay más informes de personas que han vuelto a la vida. Sin embargo, me sorprende que muchos de ellos hablen exclusivamente de experiencias post-mortem positivas. Como médico con una larga práctica en reanimación, he descubierto que si se pregunta al paciente inmediatamente después de la reanimación, también se puede oír hablar de experiencias desagradables al otro lado de la vida, explica Rollins Moritz. Según el médico, con el tiempo, la mayoría de los recuerdos perturbadores y agobiantes que experimentan los pacientes se destierran a la mente inconsciente, y solo quedan en la memoria consciente las experiencias agradables o ningún recuerdo. Para muchos de los pacientes de Rollins Moritz, estos recuerdos comienzan con una descripción de las realidades que acompañaron su reanimación. La exactitud de la reproducción de los acontecimientos de muchos pacientes es impresionante. Describen no solo la secuencia de las actividades de reanimación, las conversaciones entre los presentes en la sala, sino también la vestimenta y las expresiones faciales de los médicos. Después de lo que vieron, los pacientes solían salir de su habitación, volando hacia un pasillo oscuro.
Sin embargo, algunos de ellos, en lugar de encontrarse en una zona de luz tras atravesar este pasillo, se encontraban en un lugar que parecía una cueva o el fondo de un pozo. Según las descripciones recogidas por Moritz, aquí todo está envuelto en niebla y las personas que habitan son más bien sombras. Sus rostros no expresan más que vacío y apatía. Sin embargo, entre las descripciones que Rawlings-Moritz ha logrado reunir, hay recuerdos más agradables. El médico llama la atención sobre el hecho de que algunos pacientes, durante sus experiencias extracorpóreas, se han topado con una barrera invisible. Moritz supone que si una persona supera esta barrera, no puede volver a la vida terrenal. Tal obstáculo, por ejemplo, fue descrito por un paciente llamado Ledford. Se encontró en un prado montañoso inundado por una luz brillante que no era como la luz del sol. Aquí conocí a mi hermano. Estaba vivo, aunque yo recordaba que había fallecido. Los dos estábamos contentos de vernos. Nos cogimos de la mano y empezamos a subir una de las colinas. En ese momento, me sentí tan feliz que no pude contener las lágrimas. Después de subir la colina, llegamos a una barrera que me recordó a un paso a nivel. No podía ver lo que pasaba detrás de la barrera, ni podía atravesarla, aunque no encontré nada que impidiera el paso, fue el relato que Ledford hizo a su médico, Rawlings-Moritz. Rawlings-Moritz, al igual que sus pacientes, también había dejado de ser ateo. Al mismo tiempo, el médico dijo que no había que creer ciegamente todas esas historias. No descartaba que algunas de las imágenes que veían sus pacientes pudieran ser un elaborado engaño, una manifestación de fuerzas malignas que trataban de convencer a los no salvos de que ya lo estaban.